Hola, a continuación veremos el tema de intercambiadores de calor parte 3, continuando con el método LMTD, pero ahora para intercambiadores de múltiples pasos por corazas o tubos. En este caso nosotros hemos visto que el calor es igual a U por A por delta T, esto por la ecuación de diseño de un intercambiador de calor. Cuando tenemos diferentes pasos, ya sea por corazas y tubos, nosotros vamos a modificar esta ecuación y le vamos a agregar un factor llamado F. Este F va a ser un factor de corrección, debido a que la ecuación se tiene que modificar dependiendo del número de pasos. Recordando que delta T es el MTD, nos queda una ecuación de calor igual a U, que es el coeficiente global de transferencia de calor, A, que es área, F, el factor de corrección, y el MTD, que es la diferencia de temperatura media logarítmica. Cuando nosotros tenemos que calcular F, depende mucho del tipo de intercambiador que estamos usando. Aquí en las imágenes se pueden observar en el lado izquierdo un intercambiador de un paso por la coraza y 2 pasos por los tubos. Un paso por la coraza significa que tenemos una sola coraza. Y 2 pasos por los tubos es que el fluido va a pasar 2 veces por la coraza. Como podemos ver en este caso, la temperatura caliente de entrada, el fluido entra por la parte superior, al final del intercambiador hace una vuelta y después vuelve a pasar por la coraza para poder salir. En el caso de la derecha, nosotros tenemos ahora un paso por la coraza y 4 pasos por los tubos. Recordando que el paso por la coraza es el número de corazas y el paso por los tubos es cuántas veces pasa el fluido por los tubos. Aquí lo que vemos es que es una sola coraza un poco más grande para que permita 4 pasos por los tubos. Aquí en esta imagen tenemos ahora 2 corazas. Estas 2 corazas están unidas por un conector que hace que el fluido pase de una coraza a otra, y nosotros aquí tenemos 4 pasos por los tubos. Esto permite que podamos identificar, de acuerdo a algunos gráficos, qué tipo de factor vamos a identificar. Recordando que estas imágenes vienen del libro de transferencia de calor y masa, y que en este caso nosotros tenemos la gráfica dependiendo el tipo de intercambiador. Aquí solamente se muestran 2, en total son 6. El autor del libro es Cengel, es el libro que continúa a termodinámica. Aquí podemos observar que si tenemos nosotros un intercambiador de calor de un paso por la coraza y múltiplos de 2 pasos por los tubos, vamos a ocupar la imagen de la izquierda. Sin embargo, si yo tengo 2 pasos por la coraza y múltiplos de 4 en pasos por los tubos, voy a utilizar la gráfica de la derecha. Esto para poder encontrar el factor F que se encuentra en el eje vertical. Ahora, veamos un ejemplo de cómo utilizo los gráficos para encontrar el factor F, el factor de corrección. Vamos a suponer este ejemplo. Aquí nosotros vamos a tener lo que corresponde a un intercambiador de calor. En este caso nosotros vamos a identificar que tenemos 2 pasos por la coraza y 4 pasos por los tubos. Por lo tanto, de las imágenes mostradas anteriormente, utilizaremos el gráfico de la derecha. Este que ejemplifica los 2 pasos por la coraza y 4 pasos por los tubos. Viendo la ecuación, veamos que en el eje horizontal o eje X tenemos una ecuación que es P, donde P nos está haciendo una relación de T2 menos T1 minúscula entre T1 mayúscula menos T1 minúscula. La configuración del intercambiador tiene que entrar en estas variables. ¿A qué se refieren? Las T minúscula hacen referencia a las temperaturas del fluido caliente, mientras que la T mayúscula hace referencia a la temperatura del fluido frío. Es por eso que nosotros tenemos T2 menos T1 minúsculo, lo cual nos dice temperatura de salida del fluido caliente menos temperatura de entrada del fluido caliente. Entre T1 mayúscula es la temperatura de entrada del fluido frío menos T1 minúscula, temperatura de entrada del fluido caliente. Esto nosotros lo podemos meter en una ecuación. Y aquí nosotros podemos visualizar que de acuerdo al diagrama tenemos ya las variables, por ejemplo, 40 menos 80 entre 20 menos 80. ¿Por qué? Porque si analizamos el diagrama que tenemos aquí, nosotros vamos a encontrar que la temperatura de salida del fluido caliente va a ser 40 grados. Eso corresponde a T2 minúscula.
menos 80 grados, que es la temperatura de entrada del fluido caliente, que en este caso, de acuerdo al diagrama, es 80 grados. Entre 20 grados, que es la temperatura de entrada del fluido frío, que en este caso es glicerina, menos 80 grados, que es la temperatura de entrada del fluido caliente. Al hacer esta operación, nosotros encontramos un factor de 0.67, lo cual corresponde a P. Ahora nosotros vamos a utilizar ese valor para poderlo localizar en el eje X. En el caso de R, también nosotros tenemos una ecuación. R va a tomar en cuenta las mismas variables, T1 mayúscula menos T2 mayúscula. Es decir, temperatura de entrada del fluido frío menos temperatura de salida del fluido frío. Entre T2 minúscula menos T1 minúscula. Es decir, temperatura de salida del fluido caliente menos temperatura de entrada del fluido caliente. Si sustituimos estos valores, nos quedará la ecuación de R, cuyo valor final nos dará 0.75. Teniendo el valor de P y de R, ahora lo vamos a situar sobre la gráfica. El valor de P va a quedar sobre el 0.67 y vean que se va a trazar una línea vertical. Mientras que R va a corresponder a las curvas que se encuentran de color rojo. Si buscamos nosotros 0.75, vamos a encontrar nosotros una pequeña intersección entre el punto 8 y el punto 6. Es decir, aquí la intersección me va a dar un punto que voy a trazar una línea de manera horizontal para leer el valor del factor de corrección F. Es decir, es la intersección del punto 67 de manera vertical con el punto 75 encontrado en la curva. Y de esta forma nosotros podemos encontrar que F va a tener un valor aproximado de 0.91. Al ser un método gráfico puede haber alguna variación, sin embargo es un valor muy aproximado que incluso es correspondiente al valor del libro. De esta forma es como se utilizan los gráficos para el cálculo de lo que son factores de corrección para múltiples pasos, ya sea en coraza o en tubos, en intercambiadores de calor por el método LMTD. Por el momento es todo. Gracias.